Hola alumnos de tercero medio del Liceo Fernando Aristía. Mi nombre es Caroline Olivero Volados y soy psicopedagoga PIE. En este video les voy a explicar lo que deben realizar con la primera guía de su asignatura de filosofía, titulada Cuestionar, Reflexionar y Filosofar. De la unidad 1, la filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. Lo primero que debes hacer para comenzar a realizar esta guía es sacar tu cuaderno y lápiz y anotar los siguientes objetivos. OA1. Describir las características del quehacer filosófico. OA6. Aplicar principios y herramientas fundamentales de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos. Luego, teniendo a mano tu texto de filosofía, vas a comenzar con el día 1 de tu guía y las actividades son las siguientes. De la página 12 de tu texto de filosofía, leer el texto 1, ¿qué se han preguntado los filósofos? No te olvides de utilizar las estrategias de comprensión lectora para entender mejor lo que quiere decir el texto, ya sea a través de subrayar, buscar palabras claves, identificar ideas principales, etc. Una vez leído el texto 1, ¿qué se han preguntado los filósofos? De la misma página 12 vas a leer los recursos 1 y 2, que tienen que ver con la pregunta ¿la vida tiene sentido? Una pregunta esencial de la filosofía es sobre el sentido de la existencia. A continuación, te voy a leer el recurso 1 y 2 para que comprendas de mejor forma lo que quieren decir. Vamos con el recurso 1. El mito de Sísifo. Existe un solo problema filosófico verdaderamente serio: juzgar si la vida merece o no ser vivida. Lo demás, por ejemplo, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, son cuestiones secundarias, son un juego. Antes hay que responder: yo nunca he visto morir a un hombre por defender el argumento ontológico. Galileo, a pesar de que había descubierto una verdad importante, abjuró de ella muy fácilmente apenas vio en peligro su vida. En cierto sentido, hizo bien. Pero veo, por el contrario, que muchas personas mueren porque juzgan que la vida no es ya digna de ser vivida. Y, paradójicamente, veo a otros que se hacen matar por ciertas ideas o ilusiones que constituyen su razón de vivir. Lo que se llama una razón para vivir constituye, al mismo tiempo, una óptima razón para morir. Por tanto, pienso que el sentido de la vida es la cuestión más urgente. Ahora vamos con el recurso 2, el hombre en busca de sentido. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Dichas tareas y, consecuentemente, el significado de la vida difieren de un ser humano a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. Vida no significa algo vago, sino algo muy real y concreto, que configura el destino de cada ser humano, distinto y único en cada caso. Ningún ser humano ni ningún destino pueden compararse a otro ser humano o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Unas veces la situación en que un ser humano se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción. Otras puede resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Como apoyo al recurso 1, te voy a leer el siguiente texto. Camus se refiere a Galileo diciendo que,
A pesar de que había descubierto una verdad importante, abjuró de ella muy fácilmente apenas vio en peligro su vida. Galileo perfeccionó el telescopio y logró demostrar científicamente que la Tierra giraba alrededor del Sol. Por esta razón, fue acusado de herejía ante la Iglesia y condenado a prisión de por vida. Renegando de sus ideas y comprometiéndose a no difundirlas, consiguió que esa condena fuera reemplazada por arresto domiciliario. Y complementando el texto, tienes un vocabulario contextual con las palabras abjuró y herejía, para que comprendas mucho mejor lo que quiere decir. Una vez leído el recurso 1 y 2 de la página 12, vamos a ir a la página 13 y vamos a leer el recurso 3, 4 y 5. Voy a comenzar a leer el recurso 3 de el autor Epicuro. Comienza con la interrogante de ¿existe Dios? Las preguntas filosóficas asociadas con la existencia de Dios se relacionan con distintas temáticas. Una de ellas es la pregunta por el mal, como se aprecia en el siguiente dilema planteado por Epicuro. Oh Dios, quiere quitar el mal del mundo, pero no puede. O puede, pero no quiere. O puede y quiere. Si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no es el Dios bueno y, además, es impotente. Si puede y quiere, y esto es lo más seguro, entonces, ¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina? Continuemos con el recurso 4, que comienza con la pregunta ¿qué es lo real? La pregunta por lo real es un tema central de la filosofía. Bertrand Russell se pregunta si hay algún conocimiento tan cierto que ningún ser humano razonable pueda dudar de él y pone como ejemplo la mesa que tiene frente a él. Se cuestiona acerca de la manera en que conocemos la mesa, mediante los sentidos, y se pregunta qué tan cierto es ese conocimiento si, dependiendo del ángulo desde el que se mire, de la luz, entre otros factores. Esta aparecerá diferente para distintos observadores. Y el texto dice, nos hemos percatado de que si tomamos un objeto cualquiera de la clase que suponemos conocer por los sentidos, lo que los sentidos nos dicen inmediatamente no es la verdad acerca del objeto tal como es parte de nosotros, sino solamente la verdad sobre ciertos datos de los sentidos, que, por lo que podemos juzgar, dependen de las relaciones entre nosotros y el objeto. Así, lo que vemos y tocamos directamente es simplemente una apariencia, que creemos ser el signo de una realidad, que está tras ella. Pero si la realidad no es lo que aparenta, ¿tenemos algún medio de conocer si en efecto existe una realidad? Y en caso afirmativo, ¿tenemos algún medio para descubrir en qué consiste? Tales preguntas son desconcertantes y es difícil saber si no son ciertas aún las más raras hipótesis. Así, nuestra mesa familiar, que generalmente solo había despertado en nosotros ideas insignificantes, aparece ahora como un problema lleno de posibilidades sorprendentes. Lo único que sabemos de ella es que no es lo que aparenta. Y por último, con el recurso 5, que comienza con la pregunta, ¿es posible encontrar la verdad? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche ofrece una perspectiva según la cual no existe una verdad universal, pues ninguna corresponde a la verdad más que en apariencia. El texto dice, ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas
que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Finalmente, una vez que leíste el texto 1, ¿qué se han preguntado los filósofos de la página 12 y sus recursos 1 y 2? Posteriormente, en la página 13, leíste los recursos 3, 4 y 5, debes copiar y responder en el cuaderno las 3 preguntas de las actividades de la página 13, que dicen así. En relación con el planteamiento de Aristóteles, ¿qué consecuencias tendrá el que la filosofía no tenga una utilidad o afán práctico? ¿Qué característica se desprende de esta idea? En esta pregunta lo que debes hacer es analizar el planteamiento de Aristóteles que sale en el texto 1 que se han preguntado los filósofos y encontrar en él las consecuencias que tendrá si no se encuentra una utilidad a la filosofía. Una vez encontrada esta utilidad, debes identificar una característica de esa idea. Continuemos con la actividad 2. Elige una de las preguntas filosóficas que se plantean en los recursos 1 a 5 y explica su relevancia para el ser humano. Entrega al menos 2 razones. Y finalmente, en la 3 dice, considerando los tipos de preguntas filosóficas revisadas hasta el momento, formula una nueva que tenga las siguientes características. Ofrecer diversas posibilidades de respuesta, ser una pregunta radical y poner en juego la capacidad crítica de la razón. Anoten las preguntas en un papelógrafo y publíquenlas en la sala o en el colegio. En este caso, debes realizarlo en tu cuaderno. En esta actividad es importante que tienes que pensar y formular, una nueva pregunta que pueda tener muchas respuestas que nos hagan cuestionar todo, que sea de un tema relevante, como por ejemplo las preguntas revisadas anteriormente, como la existencia de Dios, la vida, la verdad, etc. Espero que te haya quedado todo muy claro respecto al desarrollo de esta guía. Si tienes alguna duda, no olvides de preguntarle vía mail al profesor de la asignatura. Gracias por ver este video y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!